Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar para diabetes, pues lo que se llama metformina, más allá de la metformina, lo que es el verdadero tratamiento de la que es la diabetes. Como sabemos, la diabetes pues es una enfermedad de las principales causas que puede llevar a una complicación, una enfermedad renal. Por eso es bien importante desde el momento que nosotros nos conocemos como diabéticos, saber qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros determinar cómo es que vamos a cuidarnos. Bueno, pues me presento, soy la doctora Alicia Tardani Guerrero de León, médico familiar, educador en diabetes y diabetóloga. Esta es una colaboración que estamos realizando por parte del consultorio de pie diabético tratamiento especializado y Biorrenal NS para poder darles a conocer un poco más sobre cómo es que nos debemos de cuidar y cómo es lo que debemos saber para nosotros tener un mejor estado de salud en general y prevenir lo que es una insuficiencia renal a largo plazo. La diabetes no nada más se trata de lo que yo voy a hacer tomándome mis pastillas o lo que yo voy a hacer para poder mejorar mi calidad de vida. Siempre es importante que nosotros nos debamos de saber cómo debo de hacerlo, qué es lo que debo de hacer, cómo es lo que debo de hacer, qué es donde debo yo de empezar. La diabetes no nada más se trata de yo me tomo mi pastilla, sea metformina, sea glibenclamida, sea sitagliptina, sea la que me haya dado el doctor. Es todo un complejo de cosas que yo tengo que saber, que tengo que hacer, ¿sí? Desde una educación estructurada, por parte de quién me va a dar esa educación, siempre me la va a dar mi médico, preferentemente pues si es para diabetes debe ser un médico diabetólogo o un educador en diabetes, que puede ser también un nutriólogo. En lo que esto va a ir enfocado a específicamente saber cómo yo voy a cuidarme, qué debo de hacer, yo debo de aprender a cómo es mi enfermedad. Entonces, en esa educación estructurada, yo lo que debo aprender es, primero, ¿qué es mi diabetes? ¿Cómo voy a cuidar esa diabetes? ¿Qué debo de hacer para prevenir mis complicaciones? El segundo punto que es súper importante y muchos de los pacientes piensan que con que yo me cheque una vez al mes es más que suficiente. No, eso no es una realidad. Es el automonitoreo de mi glucosa, que lo ideal debe de ser mínimo una vez al día. ¿Sí? Para tener un monitoreo óptimo debe de ser una vez en ayunas, una vez después del desayuno, una vez después de la comida, una vez después de la cena y alguna vez en el mes en la madrugada. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de glucosa que debemos de manejar tanto en ayunas como después de las comidas. Y dependiendo de nuestra edad, nuestras condiciones y nuestras patologías es cuando debemos de saber cuándo. Por eso es importante acercarnos a nuestro médico de confianza, a nuestro diabetólogo, que nos ponga unas metas estándar para que de esa manera nosotros sepamos específicamente cómo, cuándo y qué es lo que debemos de estar monitoreando y si estamos llegando a esas metas o no. Ahora, hay que llevar una documentación, porque muchas veces, ¿qué pasa? Yo me monitoreo, yo me checo, pero no me acuerdo cuánto tuve, o pienso que tuve una cierta determinada cantidad y a lo mejor, y se me olvida que a lo mejor sí hubo variaciones. Ahora, ¿la glucosa varía? Sí, y es algo importante saberlo. La glucosa siempre va a variar en base a si yo desayuné, si yo comí, si yo hice ejercicio, si yo me desvelé, si yo consumí algo que no debía haber consumido o no, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos de llevar una documentación, o sea, desde qué es lo que debo de tomar, cómo lo debo de tomar, cuánto ejercicio estoy haciendo, una bitácora de alimentación, que es lo ideal, para que de esa manera yo pueda saber exactamente qué es el alimento que me está aumentando mis niveles de glucosa, qué alimento no me está aumentando mis niveles de glucosa, con cuáles me baja o con qué actividades me dan mis bajones de azúcar, porque te acuérdense que no todo es para arriba, también puede haber descensos. ¿Ok? Entonces, ya después, cuando nosotros tenemos ese automonitoreo, esa documentación estructural, tenemos que hacer un análisis sistémico. ¿Qué es esto? Mi médico que me va a llevar mi control, ¿sí? Puede ser tu médico familiar, tu médico diabetólogo, tu médico general, el que te esté atendiendo, tiene que saber y estructurar cómo es que te estás comportando tú como paciente. ¿Por qué? Porque todos somos diabéticos, pero todos podemos tener un diferente nivel de glucosa dependiendo de cómo nos encontremos. Entonces, ese análisis sistémico le sirve mucho al médico para poder determinar qué te doy, qué no te doy, qué te ajusto, qué no te ajusto. También le sirve al nutriólogo. Acuérdense que toda la diabetes se tiene que manejar con un equipo multidisciplinario, que idealmente debe ser su médico diabetólogo, su nutriólogo, ¿sí? Su dentista,
dentista. ¿Por qué? Porque la dentición es muy importante. ¿Por qué? Porque una infección dental nos puede afectar, ¿sí? Debemos de tener también un apoyo de un psicólogo si estamos teniendo problemas con nuestro control de la diabetes. Es una enfermedad multisistémica y que debemos de tener un control adecuado. Y entonces, ya que nosotros podemos tener un análisis específico de lo que está pasando en nuestras vidas con nuestra diabetes, porque no todos los diabéticos son iguales y se comportan de la misma manera. Entonces tenemos que tener una terapia personalizada, en la cual va a incluir, ahorita como lo vamos a ver, los 7 pilares importantes para el control adecuado de una diabetes, que puede ser desde una terapia adecuada farmacológica, nutricional, que puede ser de una terapia de ejercicio, una terapia de apoyo psicológico, porque aunque no lo queramos ver, sí necesitamos también ese acompañamiento. ¿Para qué? Todo esto para que nos lleve a llevar entonces una evaluación de eficacia del tratamiento. El tratamiento es un complejo, es un todo, no es nada más yo me voy a tomar mi pastilla y se acabó, me tomo mi metformina y eso va a ser la solución mágica a mi problema. La realidad es un estado completo de salud donde tenemos que estar vigilando que todo en conjunto se lleve a cabo. ¿Ok? Bueno, pues esto es realmente lo que nos maneja, lo que son los estándares internacionales para el manejo integral de la paciente con diabetes. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a ver cuáles son los pilares importantes para el autocuidado. ¿Por qué? Porque yo como diabético tengo que tener un autocuidado y ese autocuidado debe de ser importante, de que debo de yo conocer cómo es mi enfermedad. Acuérdense, la enfermedad es una enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué es esto? Que va a ir deteriorándonos con el paso de los años. ¿Sí? Mientras más pronto se empiece un buen cuidado, vamos a garantizar que en el lapso del tiempo nuestra salud se va a mantener en buenas condiciones. No el decir yo tengo diabetes implica que me voy a morir mañana o en un año o en 2 años o en 3 años, pero lo que sí me puede garantizar la diabetes es que en un lapso de menor de 10 años yo voy a empezar con complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones de la diabetes? Pues pérdida de la visión. Esa es una de las primeras y se presenta en los primeros 5 años, deterioro progresivo de la visión hasta quedar completamente ciegos, pérdida de la dentición, donde nosotros vamos a empezar a perder piezas dentales en general, porque eso va a ser parte del daño a nivel de nuestro cuerpo. O el otro daño que nos provoca es lo que le llamamos los médicos la microangiopatía o el daño a la pequeña vascularización, que nos provoca problemas a nivel de circulación. Algunos que serán diabéticos que nos están escuchando podrán saberlo, que pues aquí lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, empiezan con varices, con úlceras, con llaguitas, con lesiones, y entonces terminan en algo llamado pie diabético y que el riesgo es la pérdida de las extremidades, ya sea de un dedo, de 2 dedos, de 3, de los 5 dedos, de la mitad del pie o todo el pie por completo. Y que muchas veces los médicos es lo que no queremos con nuestros pacientes. Nosotros tratamos de evitar que lleguen a eso, pero ¿para cómo podemos hacerlo? Educando a nuestros pacientes, de que mi paciente conozca qué es su enfermedad, cómo es que va a progresar, cómo es que se va a dañar y qué riesgos va a tener a su salud. Y pues la más grave de todos, que muchos conocerán, pues es el daño renal. Cuando el paciente, el riñón deja de funcionar y entonces él requiere ya un tratamiento sustitutivo como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, que sabemos sus costos son muy elevados, es una gran carga tanto para el sector público como para el sector privado y que pues al final de cuentas nos deteriora una calidad de vida, porque cuando ya llegamos a ese daño renal, pues el problema es los costos que va a generar y la calidad de vida que le va a dar a ese paciente. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que todo diabético siempre conozca la enfermedad y es parte de esa educación. O sea, no es de, usted es diabético, tómese esta y esta pastillita. No, tenemos que saber por qué para eso esta pastillita, cómo va a actuar esa pastillita y por qué es importante que yo me apegue a mi tratamiento. Otra cosa importante para el autocuidado es llevar una dieta equilibrada. Porque luego decimos, pero es que como bien. Ajá, sí, señor, ¿qué desayuno? Ah, pues me desayuno unos chilaquiles. No, pues eso no es un desayuno balanceado. ¿Qué cenó? Ay, es que me fui a los tacos. Pues tampoco es un desayuno balanceado, donde debe estar muy balanceado siempre en la cantidad de vitaminas, proteínas y minerales principalmente.
Si se dan cuenta, no entramos ni en los carbohidratos ni en las grasas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que restringir en el paciente diabético para evitar estas complicaciones. Algo que muchos diabéticos no quieren y la mayoría de la gente no nos gusta hacer es hacer ejercicio. O sea, decimos, no, ¿para qué hago ejercicio? Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no me alcanza el día. Pero el ejercicio es un pilar fundamental para el cuidado del paciente diabético. Se recomienda que mínimo tienen que ser 30 minutos de ejercicio al día. Ahora, hay tipos de ejercicio, el que se recomienda es aeróbico, como cual caminata, bicicleta estática, bicicleta normal, zumba, cualquier actividad que nos haga que generemos calorías y que quememos calorías, no necesariamente irnos a un gimnasio, como les digo a mis pacientes, no tienen que pagar un gimnasio caro para que ustedes hagan ejercicio, con que ustedes se salgan a caminar, a trotar alrededor de su casa, que eso todo lo podemos hacer, realmente eso nos va a ayudar al control de nuestro azúcar. Y como último pilar es seguir el tratamiento en forma correcta y algo bien importante, sin interrupciones, porque muchas veces nos tomamos la pastilla, pero ya me sentí mal, ya no me gustó, es que yo me siento medio raro, pero mejor lo suspendo porque yo creo que es la pastilla la que me está haciendo daño, cuando muchas de las veces lo que me hace sentir mal realmente es mi diabetes descontrolada, no es el medicamento. Y si nosotros tenemos esas dudas sobre si el medicamento, lo que yo estoy sintiendo es causado del medicamento, hay que hacérselo saber a su médico. Y su médico valorará si en verdad es un efecto secundario del medicamento y buscar una opción acorde a que nos sintamos bien y nos lleve a una meta de control. ¿Ok? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Estamos con el chat abierto para todos, aquí para que podamos escucharlo. Entonces, tenemos 7 comportamientos que debemos de seguir al pie de la letra para llevar un autocuidado de la diabetes. El primer punto es comer saludable. Y comer saludable incluye que nuestras porciones debemos enfocarnos al plato del buen comer, donde nos dice que la mitad de nuestro plato debe de ser de puras verduras, una tercera parte de carbohidratos donde incluimos tortilla, pan, leguminosas, arroz y también los frijolitos, que debe ser una tercera parte, y la otra cuarta parte debe de ser proteínas, ¿sí? Esa es la forma de cómo debemos de llevar una alimentación saludable. Debemos de comer mínimo 3 veces al día en esa forma adecuada, con 2 pequeñas colaciones que habitualmente se recomienda que sean de verduras. Muchos hacen colaciones de fruta. En paciente diabética, la colación de fruta, si está descontrolado, no se eleva la glucosa. Por eso es la importancia de que debe de ser verdura. ¿Sí? ¿Cómo que podemos comer? Zanahorias, pepinos, jícamas, pueden ser crudas, pueden ser hervidas, ¿sí? Entonces, y en esa forma evitamos nosotros unos picos de hiperglucemia, o sea, subidones de azúcar muy alto, o en su defecto, unas bajadas de glucosa muy severas que nos puedan afectar, ¿sí? Entonces, esa es la forma de alimentarnos. ¿Cuánta agua debo de tomar? ¿Tengo que tomar agua? Sí, el cuerpo necesita indiscutiblemente agua. Agua siempre va a ser necesaria, necesitamos de 2 a 3 litros de agua dependiendo de nuestro peso corporal y nuestra edad. Por eso es importante que nos asesoremos, ya sea con nuestro nutriólogo o con nuestro médico para que nos digan cuánta agua debo tomar. Oiga, ¿pero puedo tomar agua de frutas? No, no se debe de tomar agua de frutas, no podemos tomar jugos, no podemos tomar refrescos, no podemos tomar café. ¿Por qué? Porque son cosas que el cuerpo no está diseñado para absorber, aunque nos encanten, no estamos diseñados para eso. El cuerpo solamente necesita agua simple. Los nutrientes, nosotros al meterlos en un agua, se pierden los nutrientes de las frutas, las vitaminas que nos pueden dar las frutas, al momento de nosotros hacerlo en un agua, se pierden. Oiga, ¿puedo usar el Tide? Es que dice que es sin azúcares. No. ¿Por qué? Porque al final del día altera el metabolismo de las grasas y entonces eso nos genera mayor problema a nivel vascular. Entonces, sí es importante que sepan y aprendamos a conocer por qué esa importancia de comer en forma correcta, en forma adecuada, qué sí está permitido, qué no está permitido. El siguiente punto es revisarme mi glucosa frecuente. Yo me la reviso una vez a la semana, perdón, no es glucosa, no es control. Si nosotros en verdad usamos monitores de glucosa continua, nosotros nos podemos percatar que la glucosa varía en todos los momentos del día. Varía por el estado de ánimo, varía por lo que como, varía por la actividad física, por la falta de actividad física. Si yo me enfermo, va a variar. Entonces, no se trata de decir, yo me voy a checar una vez y no me vuelvo a revisar.
Nunca, no. Esto tiene que ser en forma constante, todos los días, en forma progresiva, para que yo pueda ver cómo estoy, si estoy subiendo, si estoy bajando. Y como les digo, hay veces que no nada más es, yo ya me piqué en ayunas, yo ya no me vuelvo a picar todo el día. No, si yo en algún momento del día, por cierta actividad que yo realicé, me siento mal, me tengo que volver a checar mi glucosa. ¿Por qué? Porque algo está pasando en mi cuerpo que nos genera esa situación que no podemos estar compensando. Tenemos una pregunta que nos dice, entonces no son las sanas las bebidas sin azúcar. No, la realidad no. Se ha demostrado que las bebidas sin azúcar no contienen azúcar, pero tienen algo que se llama aspartame, y el aspartame deteriora los pequeños vasos del cuerpo. Lo que hace ese aspartame es que las capas de grasa se empiezan a pegar más fácilmente en esos vasos, y en vez de estar un vaso así grandotote, se empieza a hacer un vaso así chiquitito. Si nosotros tenemos un vaso chiquitito, la circulación no pasa en forma correcta, y entonces eso hace que podamos tener obstrucciones, y eso nos conlleva más fácilmente a un pie diabético o a un daño renal. Por eso es que las bebidas sin azúcar no son recomendadas. Las de con azúcar pues están prohibidas, o sea, es totalmente alimento prohibido para un paciente diabético por las grandes cantidades de azúcar que tienen. Déjenme les comento, por ejemplo, una coca de 300 mililitros, digo que es como el refresco más habitual que consumimos los mexicanos, tiene alrededor de 9 cucharadas de azúcar. Entonces, imagínense comernos 9 cucharadas de azúcar, entonces no es lo adecuado. Miren, acá tenemos otra pregunta que dicen que si recomiendan, nos la hace por TikTok Mauricio, dice que si recomendamos los edulcorantes como stevia para los diabéticos o algún edulcorante natural como el monk fruit. Bueno, actualmente la sociedad mexicana dice que no hay tanto riesgo con el stevia, con el Splenda, con el monk fruit. Se puede ocupar, pero no se debe de hacer en forma rutinaria. Pasa lo mismo exactamente que con las bebidas sin azúcar. No nos van a incrementar, no nos van a impactar en nuestros niveles de glucosa, pero sí nos pueden impactar en nuestros niveles de colesterol, sobre todo el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y el HDL, que es el colesterol protector. Estos tienden a afectar esos niveles de colesterol, y entonces es cuando nos aumenta nuestro riesgo cardiovascular. De por sí, el volvernos diabéticos nos aumenta nuestro riesgo cardiovascular a riesgo moderado simplemente por padecer diabetes. ¿Qué es esto? Mi riesgo cardiovascular es el riesgo que yo tengo a infartarme en los próximos 5 años. Entonces, si yo de eso le agrego que de repente mi LDL está alto, mi HDL está bajo, esto va a impactar en que yo pueda pasar de un riesgo moderado a un infarto a 5 años a un riesgo alto. ¿Cuándo decimos que es un riesgo alto? Cuando yo tengo más del 6% de riesgo de padecer un infarto en menos de los próximos 5 años. Por eso es que no se recomiendan este tipo de edulcorantes. Lo mejor es aprender a no consumir azúcar. El cuerpo tampoco requiere grandes cantidades de azúcar, ¿sí? Por eso es que se le ha comparado al azúcar como con la cocaína blanca. ¿Por qué? Porque es sumamente adictiva para el cerebro, pero también es muy dañina para el organismo. ¿Alguna otra duda que tengamos hasta el momento como comer saludable? En nuestro auditorio que tengamos alguna duda. Ok, bueno, entonces al parecer hasta ahorita creo que vamos bien, no vamos con dudas. Si salen más dudas las iremos respondiendo. Entonces, ¿cuándo me debo de revisar? Ya comentamos, idealmente en ayunas, 2 horas después del desayuno, 2 horas después de haber comido, 2 horas después de haber cenado, y entre 3 y 4 de la mañana, por lo menos cada 2 semanas. Son los horarios recomendados para monitorear. Ahora, también hablando de alimentación, ¿a qué horas debo de comer? Los mexicanos comemos súper mal. Nos tenemos horarios para comer terroríficamente malos, porque desayunamos a las 11 de la mañana, comemos a las 5 de la tarde y muchas veces no cenamos. Eso también altera el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que sí se recomienda hacer? Desayunos entre 7 y 8 de la mañana, colaciones entre 11 y 12 del día, comida entre 2 a 3 y media de la tarde, cenas entre 7 a 8 de la noche. Esos son los mejores horarios para que comamos. Flor, tenemos una pregunta, dice, doctora, entiendo que debo reducir el azúcar, pero ¿qué pasa con los carbohidratos como el pan, arroz, tortillas, pastas? ¿Debo eliminarlos por completo o solo tengo que limitar las porciones? Eso es una muy buena pregunta. No se deben de eliminar al 100% los carbohidratos. El cuerpo sí requiere carbohidratos, pero la opción es disminuir. Y es cuando nosotros debemos de aprender a comer por porciones. Hay porciones preestablecidas para comer. Por ejemplo, ¿cuál es la porción? Algo que nos encanta a todos los mexicanos es la tortilla.
¿Cuántas tortillas me puedo comer en una comida, doctora? Y yo creo que eso sería padrísimo saberlo. Nada más podemos comernos 2 por comida. O sea, tenemos derecho a 6 tortillas en todo un día, siempre y cuando yo no coma ningún otro carbohidrato como arroz o pasta. Si yo como arroz o como pasta o como pan, yo ya no puedo comer tortilla. Si yo como tortilla, no como arroz, no como pasta, no como ninguna de estos carbohidratos. Y hay otros carbohidratos tramposos. ¿Cuáles son? El elote. El elote por sí solo es un carbohidrato. La papa es un carbohidrato. Entonces, si yo como papa, yo no puedo comer tortilla. Si yo como tortilla, no puedo comer elote. Y entonces ahí entonces sería la mejor opción. Otra pregunta, Guillermo nos dice, ¿cuál sería la mejor opción para endulzar las bebidas principalmente? Dentro de los que se ha descubierto que son los mejores, tenemos lo que es el azúcar de coco, que es un azúcar no tan refinada como el azúcar de caña, que no nos eleva los índices glucémicos, ¿sí? O en su defecto pudiéramos usar el monk fruit, que son productos un poco más naturales. Lo ideal es ninguno. O sea, si quieren una buena opción para endulzar, no hay como lo natural. ¿Sale? Puede ser endulzante con miel natural, pero por la porción de miel que se le puede ocupar, miel de abeja pura, que estén seguros que sea pura y que no esté procesada, solamente es de 1/4 de cucharada por cada 500 mililitros de cualquier bebida. Esa sería la opción recomendada natural. Ni siquiera el stevia, ni el Splenda, ni el monk fruit son así como las opciones ideales. ¿Se pueden ocupar? Sí, pero no es lo ideal. Si de plano la necesidad de consumir algo dulce es mucha, lo mejor es miel de abeja natural. Que espero haber resuelto su duda, Guillermo. Entonces, pues vamos aquí. Entonces ya vimos cómo monitorearnos, ya estuvimos viendo algo de cómo alimentarnos. Vamos a seguir con la siguiente, que es mantenerme activo. Y como dicen, es que yo trabajo mucho, yo hago mucho ejercicio en mi trabajo. No. Ese es un grave error que todos creemos que eso es mantenerme activo, pero lo que pasa es que el cuerpo se acostumbra a esa actividad. ¿Y qué pasa? Cuando estamos trabajando, sí, a lo mejor tú te avientas 15,000 pasos caminando en tu día, ¿sí? Pero el problema es que tu cuerpo ya se acostumbra a esos 15,000 pasos porque no los haces continuos. Son 15,000 pasos que a lo mejor caminas 500 y descansas, y 500 y descansas. Y entonces eso genera que no hagas un ejercicio constante. El mantenernos activo implica que son ejercicio, 30 minutos continuos de ejercicio intenso. ¿Cómo yo puedo saber que mi ejercicio es intenso? Cuando yo estoy haciendo ejercicio y yo siento que me empieza a faltar el aire, entonces en ese momento yo estoy haciendo un ejercicio intenso. Es un ejercicio que me va a impactar significativamente en mis niveles de glucosa, me va a bajar mis niveles de glucosa y entonces va a mejorar tanto mi condición física, mi condición mental, me va a generar endorfinas de que me van a liberar sensación de placer y bienestar y eso va a generar que mi diabetes también se mantenga controlada. Tenemos otra pregunta de Guillermo nuevamente, dice que las bebidas energizantes son perjudiciales. Las bebidas energizantes ni siquiera deberían de existir, esa es la realidad. Las bebidas energizantes realmente son lo peor que puede haber, tienen un impacto dañino al riñón principalmente y seguido al corazón. Al tener ciertas sustancias como la taurina no es un alimento que deberíamos de consumir en forma habitual. ¿Por qué? Porque eso eleva los niveles de presión arterial, eleva la frecuencia cardíaca y eso genera que el corazón empiece a crecer y se empieza a remodelar y empieza a darnos problemas cardíacos. Al momento de que la presión del corazón aumenta la presión del riñón, entonces por consiguiente daña el riñón y es mucho más fácil o factible que nos vayamos a un daño renal. ¿Sí? Entonces, las bebidas energizantes en ninguna de sus presentaciones son adecuadas ni para hacer ejercicio. Tampoco vamos a la misma pregunta, no nada más las energizantes. ¿Qué tenemos comercialmente mucho que se vende? Las bebidas rehidratantes y no las tomamos como si fueran agua. Estas bebidas rehidratantes, hablemos de Suerox, de Pedialit, son bebidas que están diseñadas para que nosotros las consumamos cuando estamos en un evento de diarrea o en extremo calor. ¿Sale? O sea, calores arriba de 50 grados, donde el riesgo a deshidratación y la pérdida de electrolitos por el sudor intenso, entonces sí las requerimos y no se deben de tomar más de 200 mililitros en 4 horas.
las bebidas rehidratantes, si nos damos cuenta, la presentación viene de 500 mililitros. Con eso ya estamos excediendo lo que debemos de tomar en 8 horas. Si nosotros hacemos consumo crónico tanto de bebidas energizantes como de bebidas rehidratantes tipo Pedialyte o Suerox, lo único que estamos haciendo es forzando a nuestro riñón a que tenga mucho más electrolitos de los que debería de tener, que tenga que sacar esos electrolitos en forma más fácilmente. Y entonces es más fácil que nosotros nos vayamos a la insuficiencia renal. Tengamos diabetes o no tengamos diabetes, porque muchos dicen, yo soy sano, pues yo sí me las puedo tomar, no me va a pasar nada. No, sí pasa. Y eso es algo muy importante que debemos de saber. Las bebidas energizantes se han asociado estrechamente a los infartos. Por eso es que actualmente nuestra primera causa de mortalidad en México son los infartos. Por nuestro gran problema de obesidad, por el gran problema de consumo de bebidas energizantes, la comida grasosa, que eso es lo que nos está llevando a los infartos. Y sabemos que un infarto nos va a deteriorar la vida. Ya no digamos que si son diabéticos o no, o sea, en general. ¿Ok? Bueno, ¿qué debemos de hacer? Después, nuestro cuarto pilar, revisar y reducir los riesgos. ¿Cómo yo voy a saber qué riesgos tengo? Pues por eso voy a ir con el médico, que el médico me haga una evaluación integral, que me hagan revisión de fondo de ojo, que me hagan revisión bucal para ver que no tenga yo ya caries, que me puedan generar pérdidas dentarias, que yo chequemos que no tengamos datos de insuficiencia venosa, sobre todo en extremidades inferiores, o sea, en nuestras piernitas, esas arañitas, esas venitas que tenemos por ahí, porque esas pueden ser una condición de riesgo para una úlcera en un pie. Hacernos nuestros laboratorios, nuestro chequeo de rutina, seamos o no seamos diabéticos, tenemos que hacernos unos exámenes de rutina de laboratorio mínimamente una vez al año para ver cómo está mi función renal, cómo ando de colesterol, cómo ando de triglicéridos. En base a eso, mi médico decidirá si necesita repetirlos con más frecuencia o no. Como paciente diabético, ¿qué tan frecuente necesito yo hacerme estudios? Los recomendados son cada 3 meses. ¿Qué es lo que me necesito hacer? Glucosa, colesterol, triglicéridos, colesteroles de alta intensidad, que es HDL, LDL, examen general de orina, microalbúmina. La microalbúmina es un estudio súper importante para la detección temprana de la insuficiencia renal, que actualmente, llevando un buen control metabólico, llevando un buen cuidado, podemos prevenir el daño renal, porque acuérdense que una vez que caemos en insuficiencia renal es irreversible. ¿Sí? Y por último, debemos de hacernos una hemoglobina glucosilada. Yo no soy diabético, me tengo que hacer la hemoglobina glucosilada. Si tú vienes de familia diabética, que todos tus hermanos, tíos, primos sean diabéticos, sí es importante realizártela una vez al año. ¿Por qué? Porque hay que detectar cuando empieces con elevaciones de glucosa. No, ok, no salió tu hemoglobina bien, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Hay ciertos parámetros que se llaman índice de resistencia a la insulina. Este nos sirve para ver si tu obesidad te va a generar diabetes o no a largo plazo y empezar a trabajar en ella, porque para eso vamos a reducir el riesgo de presentar una diabetes. Si ya eres diabético, ¿qué riesgos tengo que cuidar? Tengo que cuidar ese riesgo a daño renal, ese riesgo a pérdida de la visión. ¿Cuándo se recomienda la revisión por el oftalmólogo? Cada año en el paciente diabético a partir del 5º año de ser diabético. Si es diabético tipo 2, o sea, diabético que ya debutó en la etapa adulta. Si es diabético tipo 1, que debutó en la etapa joven, que requiere insulina desde el inicio, a ellos se les recomienda la revisión de los ojos a partir del primer año. Ahora, revisión de pies. ¿Y cuándo me reviso los pies? ¿Cada mes, cada 2 meses, cada 5 meses? No, señores, los pies se revisan diario, porque la principal pérdida de la sensibilidad se da en los pies y es la principal causa de amputaciones. Entonces, los pies se deben de revisar diariamente en casa. Pues yo no me los puedo revisar, que alguien de mi familia me los revise. Y debemos de tener un cortado de uñas especial, unos zapatos especiales y vigilar que yo no tenga ningún tipo de lesión. Tenemos una pregunta. Dice, Laura nos pregunta, como paciente diabético, ¿solo debo de hacer cardio? ¿No puedo hacer ejercicio de fuerza o peso? Muy buena pregunta, Laura. Aquí hay que valorar primero tus niveles de glucosa para poder determinar si el ejercicio de fuerza o de peso, o las pesas como lo conocemos, o en su defecto el spinning, el steps,
algunos otros tipos de ejercicios, hay que ver tu condición. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos y nos metemos al gimnasio y pensamos que la gente que está en el gimnasio está preparada. Muchas veces esa gente no tiene una profesión en salud para determinar si nuestra condición de física en general nos permita o no. No nada más hay que hacer cardio, siempre hay que hacer ejercicios de fuerza, pero no son pesas. También tenemos ejercicios de fuerza que son con ligas, con bandas de resistencia, y eso se va a determinar realmente por la condición de masa muscular, por nuestra calidad de alimentación, nuestra edad, nuestro peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú ya tienes un desgaste a nivel de la rodilla, si tú te metes a hacer pesas, lo único que vas a hacer es que vas a deteriorar esas rodillas y vas a terminar en una prótesis de rodilla. Ajá, no es lo mismo. Te vas al spinning, te vas a lesionar. Ahí sí realmente hay que ver cómo está tu condición de salud global, ¿sí? Que no tengas otras enfermedades aparte de tu diabetes. Acuérdense que la obesidad, aunque digamos, ay, no, es que no es una enfermedad, sí, la obesidad es también una enfermedad. Y es una enfermedad de las principales actualmente que nos llevan muchas enfermedades de la mano. Entonces, para hacer pesas sí tienes que tener una evaluación previa, no es como de me voy al gimnasio total porque yo quiero hacer pesas. Probablemente sí lo puedes hacer, pero hay que ver si tienes las condiciones para realizarlo o no. Aurelio por Instagram nos pregunta, ¿qué nivel de sangre de azúcar en la sangre debo tener idealmente y con qué frecuencia debo de medirme la en casa? Ok, idealmente las metas en general para todos los pacientes son menos de 120 de glucosa en ayuna. Sí, eso es algo bien importante. 120 es nuestro límite para llevar un control metabólico adecuado en ayunas, ¿sí? Y postprandiales o después de las comidas no debemos de exceder los 140. ¿Sale? Entonces recordamos, como les comentaba, ¿cuándo me la voy a checar? En ayunas, 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida, 2 horas después de la cena. La de la madrugada y la de ayuno debe de estar siempre en menos de 120. La de después del desayuno, comida y cena siempre debe de estar por abajo de 140 para que tengamos un control óptimo. Mi hemoglobina glucosilada, ¿cuánto debo de estar, doctora? Menor a 6.5. Si yo estoy en 6.5, voy a retardar el daño al riñón, a la vista y a los pies hasta en 10 años. ¿Sí? Esas son nuestras metas ideales. ¿Qué señales tenemos? A José nos pregunta que qué señales de alerta debe buscar en sus pies y con qué frecuencia debe revisarlos. Los pies se revisan diario. Lo ideal, yo siempre les digo, revísenselos al salir de bañar. ¿Cómo se van a revisar? Yo tengo mi piecito aquí, entonces yo me voy a secar la planta de mi pie y voy a revisar. ¿Qué no debo de tener? No debo de tener callos en las zonas de aquí. No debo de tener callos en las zonas del talón. No debe de haber resequedad, cuarteaduras, o sea, rayadas. ¿Sí? Porque luego de repente tenemos como una raya abierta. Eso es una lesión preulcerosa. ¿Qué otra cosa debo checar? Voy a checar en mis puntas de mis dedos que yo no tenga, por la parte de abajo, que yo no tenga cambios de color. Cualquier cambio de color hay que acudir con el médico. Puede ser un riesgo para un pie diabético. Si se me pone moradito, si se me pone blanco, eso ya es una señal de alarma. ¿Sí? Esto es por la parte de abajo. Por la parte de arriba, suponiendo que esté fuera el pie, ¿qué es lo que voy a revisar? Mis uñas. El recorte de mis uñas debe de ser redondito, ¿sí? Sin que haya esquinas, sin que haya picos. Si yo no me las sé cortar, hay podólogos, vayan con el podólogo, que les arreglen las uñas, que yo no tenga hongo en esa uña, ¿sí? Ese hongo en la uña nos puede generar muchos problemas porque esa es la entrada de una infección. ¿Qué otra cosa? Que yo no tenga lesiones en el borde de los dedos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a revisar por arriba. Y luego, entre los dedos, aquí así, vamos a revisar que en esto yo no tenga cambios de color, sobre todo se nos pone blanco. Eso es por exceso de humedad. Si yo tengo cambios blanquecinos entre los dedos, eso implica que yo estoy teniendo demasiada humedad en mis pies y eso me está generando que en cualquier momento aquí se me haga una lesión, ¿sí? Una úlcera, y entonces esa va a entrar la infección y yo puedo perder mi pie. Espero haber contestado esa pregunta. Dice, Aide nos pregunta por Instagram, ¿a qué se deben los calambres constantes cuando uno tiene diabetes? Cuando es uno diabético. Bueno, los calambres constantes se dan precisamente porque, como comentábamos al inicio de la ponencia, el daño que se genera por el azúcar a la vasculatura del cuerpo también se daña. Hagan de cuenta, aquí va el vaso, la vena y aquí va el nervio. Van los tres juntititos.
¿sí? Entonces, si este vaso se daña, esta vena se daña y este nervio se daña. Y eso se llama neuropatía diabética, es una de las complicaciones de la microangiopatía. O sea, cuando el exceso de glucosa está en el cuerpo tan alta, hace que este se adelgace y este se adelgace. Entonces, al haber neuropatía, este pierde sensibilidad. Pero como les digo que es como un cable, ¿qué pasa con los cables cuando se empiezan a romper? Empiezan a aventar como pequeñas, así, llamitas de electricidad. Lo mismo nos pasa al cuerpo, ¿sí? Entonces, esos son los calambres y eso nos está hablando de una neuropatía. Si estás presentando eso, Aide, en verdad le invitamos a que vaya al consultorio, hay que ver qué tan grave es la situación, hasta dónde ha progresado y ver cómo podemos no mejorarla, porque una vez que ya empezamos con él, ya no mejora, pero sí podemos detenerla. ¿Ok? Tenemos otra pregunta por Junica. Dice, hola, si te bañas en una regadera que no es tuya, ¿cierto que si no usas chanclas puedes entrar en un hongo? Miren, aunque sea nuestra propia regadera, la regadera es la zona con más humedad. Entonces, cualquier regadera podemos contagiarnos de un hongo o el famoso pie de atleta, el cual es una de las principales causas para tener úlceras en los pies, ¿sí? Entonces, sí, es recomendable bañarnos siempre con chanclas, con zapatitos para la regadera, tallarnos bien nuestros pies, tener una esponja especial para nuestros pies y sobre todo tener una toalla especial para nuestros pies. Porque luego, ¿qué pasa? Nos secamos con la misma de la cabeza hasta los pies. Entonces, si de repente agarramos un hongo en los pies, luego de repente tenemos hongos en las axilas, en el abdomen, abajo del busto. ¿Por qué? Porque transportamos ese hongo de una zona a otra. Entonces, sí hay que usar. Ahora, una recomendación bien importante para reducir riesgos es un paciente diabético no puede andar descalzo. ¿Por qué? Porque el andar descalzo nos puede provocar que nos pinchemos, que nos lastimemos, que nos cortemos y ni cuenta darnos. Entonces, el usar siempre zapatos en casa es importante. Al salir a la calle no hay que usar zapatos abiertos. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Y de esa manera estamos evitando riesgos. Tenemos otra pregunta de Irasaí. Dice, soy paciente renal y diabética. ¿Cómo sé que mi nivel de proteína debo de consumir? Es algo que te cuesta mucho. Ok, en el paciente renal ahí necesitamos ver en qué etapa de insuficiencia renal estás y cómo están tus niveles de glucosa. Y también sería importante tener unos niveles de proteína sérica para ver realmente tus necesidades de proteína. Pero acuérdense que no debemos exceder en el paciente renal los 30 gramos de proteína al día. Entonces, más o menos 30 gramos de proteína, si lo traspolamos a pollo, son como 70 gramos de pollo. ¿Qué es lo que debes de hacer? Comprar una báscula para alimentos, Arisa. Es la única forma de que tengamos una buena cantidad de proteínas que debemos de estar midiendo. Esto sí es importante que te acerques a un nutriólogo para que te preestablezca cuántas son en porciones lo que puedes consumir para que no tengas ese problema. Y lo que tú debes de hacer en casa es pesarlo. O sea, tú como paciente renal diabético, así como mides tu agua para que no tengamos problemas de que te hinches, también debes de pesar tu alimento para que tu masa magra se mantenga adecuada y sobre todo si estás en hemodiálisis, ¿ok? Tenemos otra pregunta de Antonio, dice, no soy diabético, dice que yo sepa, pero tengo historial de familiar de ambas partes de diabetes. ¿Qué estudios debería de hacerme cada cuánto? Tiene 27 años. Bueno, Antonio, pues a tu edad, con que tú te cheques tu glucosa por lo menos cada mes a nivel central, o sea, con que te piques tu glucosa es más que suficiente. Si a eso le agregamos que tú tuvieras problemas de sobrepeso u obesidad, sí sería importante por lo menos una vez al año hacer estudios completos, una química sanguínea de 6 elementos, una hemoglobina glucosilada o un índice de HOMA, que así se llama índice de HOMA, que es para ver la resistencia a la insulina, y una hemoglobina glucosilada por el antecedente de familiares diabéticos y sobre todo si tuviera sobrepeso. Si no tienes sobrepeso o obesidad, con que tú te cheques por lo menos cada 6 meses con una glucemia capilar, o sea, de piquetito en el dedo, con eso sería más que suficiente hasta los 30 años. Espero haber resuelto tu duda. Bueno, continuamos si no hay más dudas por el momento. Entonces, ya hablamos de cómo reducir los riesgos. Ahora, hay que seguir el tratamiento. Los médicos no mandamos 30,000 píldoras porque queramos. Las mandamos porque estamos haciendo un análisis integral de todas las patologías que están teniendo en este momento y qué es lo que va a necesitar. ¿Siempre voy a tomar las 30 píldoras? No. Muchas veces simplemente
vamos a ir ajustando en base a las necesidades que estemos presentando y qué es lo que vayamos teniendo en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Porque yo voy a decir que yo a lo mejor ahorita ando súper descontrolada y necesito 3 hipoglucemiantes, más mi dieta, más el ejercicio, pero traigo el colesterol alto, entonces necesito medicamento para el colesterol alto, y traigo el ácido úrico alto, pues me van a dar para todo eso. Cuando mis niveles de glucosa mejoren, pues valorarán si se reduce, si no se reduce, si cambiamos el tratamiento o no lo cambiamos, pero es importante yo seguirlo al pie de la letra. Los medicamentos sobre todo tienen horarios para tomarse y formas de tomarse. No se puede tomar se me olvidó la metformina, pues me la tomo ahorita 5 horas después de haber comido. No, todo el medicamento tiene un porqué de tomarse en un momento en específico. Aide nos hace otra pregunta por Instagram. Dice, muchas gracias, mi paciente también ha perdido un poco la visión, ¿esto igual es por el mal control de su glucosa? Sí, Aide, un paciente diabético va a ir perdiendo hasta el 15 al 20% de la visión anualmente si la glucosa está descontrolada. Por eso es la importancia de nuestras valoraciones con el servicio de oftalmología también en forma anual, para poder determinar. ¿Por qué? Porque todo humano vamos deteriorando la visión con la edad. Entonces podemos tener pérdida de la visión por enfermedades propias que no son con la diabetes, como es la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía o la presbicia, que es la pérdida progresiva por la edad, o puede ser por la glucosa. Tenemos otra pregunta, Eduardo, dice, ¿qué signo tengo que revisar en mi dentadura si soy diabético? Como diabético, por lo menos para cuestión dental, necesitamos ir al odontólogo por lo menos cada 6 meses, en donde nos tienen que hacer una revisión integral, hacernos una limpieza dental y tenemos que checar que no tengamos signos de caries. Es difícil que nosotros por nosotros solos podamos revisarnos nuestros dientes. ¿Qué es lo que sí? Si tú ya tienes así como una raya amarillita en los dientes, eso es sarro. Tienes que ir a que tengas una atención. Hay que evitar que haya retracción de la encía, que es esto que se nos ve así como que la encía hacia arriba, y entonces ahí necesitamos también atención porque puede ser o que las encías se me inflamen. Eso tampoco es una cuestión saludable a nivel bucal. Entonces, realmente lo aconsejable no es tanto que me voy a revisar yo, es yo tengo que ir al odontólogo en forma preventiva, me tenga yo síntomas o no tenga yo síntomas. Guillermo nos pregunta, tengo 50 años con una madre diabética, padre no, me tengo que hacer la prueba cada cuánto tiempo. Tiene 50 años, Guillermo, desde a partir de los 30 se recomienda por lo menos detección de glucosa una vez cada año. Sale glucosa central, hemoglobina glucosilada a partir de los 50 años, siempre y cuando tengamos problemas de sobrepeso y obesidad. La primera muestra, si sale normal y tú te estás en un peso ideal, se toma cada 2 años. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, quedamos que el tratamiento no es que yo me quiero tomar esta pastilla y esta no, o me la tomo 2 horas después o 3 horas después. No, me la tengo que tomar en forma como me la indica mi médico. Si mi médico me dice, esta pastillita se va a tomar previo a la comida, esa pastillita me tengo que tomar previo a la comida, porque él me la está indicando porque por en base de ese monitoreo que debemos de tener. Ahora, yo no tengo monitoreo porque me la dejan en la noche. Pues porque se ha visto que los mayores picos de glucosa se presentan en la madrugada. Entonces, habitualmente se inician con medicamentos nocturnos para mejorar esa resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, pero por eso es que sí nosotros como médicos necesitamos que el paciente diabético lleve ese monitoreo bien estricto al inicio para poder ajustar el medicamento en realidad a sus necesidades. ¿Sí? No en lo que yo sé que mi experiencia, que la ciencia me dice que es el mejor momento, ¿sí? Ahora, también hay otra cosa bien importante que hay que hacer, que hay que afrontar los retos cotidianos. ¿Cuáles son los retos cotidianos? El hecho de que a mí me dé gripa, eso va a influir en mi glucosa. El que yo tengo una fiesta, ¿y qué creen? En nuestras fiestas solamente dan refresco, nunca dan agua. O sea, ¿cómo voy a afrontar esas situaciones que están fuera de mis condiciones normales? El que yo me fui de viaje y mi medicamento se me olvidó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar esto? O estoy fuera de mi casa, o simplemente el hecho de es que yo trabajo todo el tiempo y no puedo conseguir más que lo que venden por cerca de mi trabajo.
Y si sabemos, pues la comida en la calle no es sana. ¿Cómo puedo afrontar estos retos cotidianos? Y para eso es parte de la educación en diabetes, ¿sí? Nos pregunta Mariana Hernández, ¿la metformina puede influir en mi peso corporal? ¿Me ayudaría a adelgazar o por el contrario me haría subir de peso? Me diagnosticaron diabetes hace 3 meses. Buena pregunta. La metformina es la primera línea de acción para el tratamiento de la diabetes. Es el medicamento pilar en el tratamiento de la diabetes porque se ha visto que su efectividad es excelente para romper la resistencia a la insulina. Entonces, esta es una de las primeras líneas de acción. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras diabetes condicionadas tipo 2 son por obesidad. La metformina no nos incrementa de peso, al contrario, no nos va a dar un descenso abismal de 20 kilos de peso, no, pero sí está demostrado que nos puede ayudar a perder hasta 3 kilos por año, siempre y cuando nosotros la tomemos en forma constante, ¿sí? Entonces, sí te puede ayudar a adelgazar, pero no esperes bajar 20 kilos. Realmente para bajar esos 20 kilos hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta y hay que mantenernos en un óptimo estado de salud, junto y sobre todo una alimentación balanceada. Y si lo que buscamos es reducción de peso, hay que hacer una dieta de reducción de peso, donde entonces sí, la cantidad de carbohidratos va a estar contemplada a que sea la mínima cantidad que el cuerpo requiere para mantener su funcionamiento óptimo, pero a la vez nos ayude a que esa grasa nosotros la convertamos en azúcar y nos ayude a descender de peso. ¿Ok? Y por último, nuestro último pilar del comportamiento del cuidado es siempre tener una actitud positiva. Sí, tenemos una enfermedad y es difícil y nadie queremos estar enfermos y no queremos tener una enfermedad crónica, pero como yo les digo, muchas veces no es algo que nosotros nos condicionemos. El 50% de padecer diabetes es herencia. Si yo vengo de una familia de diabéticos, pues es garantía que voy a ser diabética. ¿Cuándo? Cuando mi cuerpo ya deje de funcionar, ¿sí? Entonces, simplemente tomarlo como es. ¿Es una enfermedad crónica? Sí. ¿Se puede controlar? Sí. Actualmente es una enfermedad súper controlable siempre y cuando sigamos todos estos pilares de autocuidado, nos apeguemos al tratamiento, hagamos ejercicio, hagamos dieta, nos cuidemos. Es una enfermedad que nos puede dejar vivir 30, 35 años con una calidad de vida excelente. ¿Ok? Y siempre buscar apoyo. No nada más necesito al médico, necesito al odontólogo, al oftalmólogo, al nutriólogo, al psicólogo. Si yo por mí solo no estoy pudiendo afrontar el tener esta enfermedad, el apoyo del psicólogo me va a ayudar bastante. Tenemos otra pregunta de Junica, dice, yo empecé esta semana con metformina, tengo trasplante renal y mis glucosas están en niveles normales, pero empezamos con este medicamento, ¿qué opina? Realmente, Junica, tendría que yo revisar todo tu expediente para poderte decir si fue la mejor opción o no, porque sí se puede utilizar, pero en pacientes trasplantados el riesgo es mínimo. ¿Cuándo sí es de riesgo? Cuando estamos en insuficiencia renal estadio 4 o 5, o sea, en diálisis o en hemodiálisis. Si tú ya eres un paciente trasplantado, aquí lo que hay que valorar bien es la función renal y por qué razón la volvieron a iniciar. Probablemente y simplemente tus niveles de glucosa estén empezándose a elevar. Habría que revisar bien todo tu historial, tus laboratorios, interrogarte bien y ver la causa de por qué la iniciaron. ¿Es buena opción? Sí, sí es buena opción. Habría que ver si es la mejor específicamente para ti o podríamos buscar una mejor opción. Ok, ¿alguna otra pregunta por ahí en nuestro público que tengan? Aquí estamos totalmente para resolverlas. De esto se tratan estos webinars que vamos a estar haciendo todo el mes de noviembre por el mes de la diabetes. Vamos a educarlos. Acá tenemos otra pregunta. Vero dice, doctora, ¿cuáles son las señales de que la metformina ya no está subiendo suficiente para el control de mi diabetes? ¿Y qué podríamos necesitar? ¿Añadir insulina u otro medicamento? Muy buena pregunta, Vero. Miren, la realidad es que ¿cuándo vamos a saber que la metformina no me funciona? Cuando yo no estoy llegando a metas de control. Volvemos a lo mismo. Mi meta de control en ayunas debe de ser menos de 120, después de 2 horas de comer debe de ser menor a 140. Si tú estás a una dosis máxima de metformina, que son 3 tabletas de 850 miligramos al día, y tu glucosa
no está en esos límites, entonces sí hay que valorar los años de diabetes, tu hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo no quiero la insulina, a mí me da miedo ponerme insulina. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente hay que hacer una valoración integral, ver cuánto estás teniendo de glucosa, cuánto estás teniendo de hemoglobina glucosilada, porque los medicamentos nos van a funcionar en ciertos parámetros de glucosa y en ciertas condiciones. Cuando ya nuestro cuerpo deja de funcionar y nuestra glucosa es demasiado alta, ¿a qué me refiero demasiado alta? Arriba de 300, casi siempre el tratamiento es insulina. ¿Sí? Para poder llevarnos a una meta de control óptima. ¿Cuánto tiempo debo de tardarme yo en llegar a una meta de control óptima? Las líneas internacionales nos dicen que debemos de tardar máximo 3 meses para llegar a un control óptimo de glucosa. Si ustedes en 3 meses no han llegado a un óptimo control de glucosa, eso es un riesgo, porque cada día que ustedes están descontrolados es un día que les están quitando funcionalidad a sus ojos, funcionalidad a sus riñones y se están aumentando el riesgo para una amputación. Dice Maki, dice, yo no tengo diabetes, pero estoy en menopausia. ¿Está bien? Perfecto. No todos los pacientes nos vamos a volver diabéticos, Maki. La realidad es que la diabetes tiene mucho que ver con la herencia y la menopausia no es un detonante para diabetes. Luego, Saraí por TikTok nos pregunta, si tenemos familiares con diabetes, ¿hay alguna manera que podamos evitar tenerla? Sí podemos evitarla. ¿Cómo la podemos evitar? Nosotros cuidándonos. Llevando estos 7 pilares de comportamiento es lo mejor que podemos hacer para prevenirla. Una vida y un estilo de vida saludable. Comer sano, comer balanceado, comer en porciones es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Mantenernos en un peso ideal. No con sobrepeso, no con obesidad, en un peso ideal, ¿sí? Hacer y mantenerme haciendo ejercicio toda la vida, mínimo 5 días a la semana, 30 minutos de ejercicio cardiovascular y de fuerza es lo mejor para prevenir que tengamos diabetes. Y monitoreo. Por lo menos una vez al año nuestra glucosa central con una hemoglobina glucosilada para que veamos. Si yo empiezo en prediabetes, yo pueda tomar acciones para evitar llegar a la diabetes. Ok, ¿tenemos más dudas? Creo que por el momento estamos bien, creo que no hay dudas. Entonces, estos son los 7 pilares de comportamiento que debemos de tener. ¿Sí? Entonces, pues a grosso modo esto es lo que es el integral sobre lo que es la diabetes, ¿sí? No se trata de yo me voy a tomar la pastilla y yo ya dejo todo a que la medicina moderna haga por mí. No, es importante que nosotros tengamos ese autocuidado y esa prevención. Maki me pregunta, yo tomo metformina porque me dijeron que tengo sobrepeso. ¿Está bien? Sí, la metformina se ha visto que, por ejemplo, su reducción de peso en un lapso de 6 meses es hasta 5 kilogramos. Si la tomamos en dosis adecuada y siempre y cuando no tengamos obesidad. Sí se ha recomendado, hay otros muchos medicamentos para las cuestiones de peso, pero es una valoración integral de todo nuestro estado de salud para poder determinar cuál sería la mejor opción. La metformina no nada más se ocupa en la diabetes, también se ocupa en muchas otras enfermedades, es la primera línea de acción también para lo que es el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina. También nos habla de que es el primer método para el ovario poliquístico en nuestras mujeres que tienen quistes en esos ovarios y que nos están generando problemas. Se ha visto una alta efectividad para la disminución de los quistes de ovario. ¿Ok? ¿Alguna más preguntas, dudas que tengan sobre cómo me debo de cuidar, cómo me debo de comportar para poder tener una diabetes en forma adecuada? Nos escuchamos. Por ahí nuestros compañeros de Biorrenal, ¿tendremos alguna otra pregunta en TikTok, en Instagram? Perfecto, al parecer ya no hay más dudas, entonces pues agradecemos al equipo de Biorrenal por habernos invitado a este webinar. Vamos a estar haciendo, primero Dios, 3 webinars más donde vamos a ir adentrándonos en autocuidado, en alimentación, en cómo prevenir estas complicaciones. Les agradecemos a toda la audiencia por haber estado aquí presentes, esperemos que haya sido de su agrado. Si todavía hay dudas, estamos todavía con tiempos, podemos resolver sus dudas. Les están
poniendo por ahí la página, el enlace del link para nuestra página del consultorio de pie diabético. Nos ubicamos en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Su servidora, la doctora Lizeth Guerrero, como médico diabetólogo, contamos con 2 cirujanos para el tratamiento especializado en pie diabético. Sí, damos consultas online. Si gustan, pueden entrar a la página de Facebook. Si no lo encuentran por el link, se llama Consultorio de Pie Diabético, Tratamiento Médico Especializado. Así nos encuentran en Facebook. Ahí están los teléfonos de contacto. Con todo gusto podemos ponernos de acuerdo para hacer consultas online sin ningún problema. En las consultas online para el control de diabetes, lo que sí les pido es de favor tener laboratorios a la mano escaneados para que me los envíen por la aplicación que ocupamos para hacer las videollamadas, para poder tener un control más exacto. Nos pregunta Aide, ¿cómo puede hacer para reducir las sales? No poner sal, literal, esa es la única solución. Los alimentos ya traen la cantidad de sal y nutrientes que requerimos indiscutiblemente para nosotros tener la cantidad de sodio requiriente en nuestro organismo. Entonces, el agregar sal a los alimentos es una práctica inadecuada que no deberíamos de hacer, porque pues entonces eso nos aumenta los niveles de sal en el organismo. Nosotros nada más necesitamos 2 gramos de sal al día. El 80% de los alimentos traen sal. Ya no hablemos procesados, o sea, naturalmente traen sal. Los alimentos procesados nos traen todavía mucho más cantidad de sal. ¿Qué pueden hacer para reducir su cantidad de sal si les cuesta dejar la sal? Hay unas nuevas variantes que son sal reducida en sodio, donde ya vienen procesadas más químicamente para que no consumamos tanto sodio. Esa es una buena opción. Sí se recomienda y si está autorizada, no hay efectos a la salud a largo plazo. Se puede usar eso. ¿Qué otra cosa podemos usar para reducir nuestro consumo de sal? Evitar el consumir productos procesados, sobre todo embutidos. Los embutidos son los alimentos con más cantidad de sal que puede haber. Entonces, esos son los peores. Ahora, otra cosa es la revisión de las etiquetas. Las etiquetas actualmente, si ustedes se dan cuenta, todo envase de alimento trae etiquetas que nos dice qué es lo que contiene y qué porciones nos contiene. No sé si nuestro equipo de Biorenal por ahí tenga algún alimento que se los pueda mostrar, porque la verdad no me traje ninguno aquí a la mano, andaba buscando, pero no lo tengo. Si no, en nuestro próximo webinar, con todo gusto se los enseño. Todos traen una etiqueta y ya traemos los nuevos códigos de sellos que dice exceso de sodio. El que diga exceso de sodio, no lo consuman. Está sobrepasado por lo menos en 4 porciones de sodio de la cantidad estimada diaria, ¿sí? Entonces, hay que aprender a ir al súper, agarrar el producto, revisarlo, ver qué contiene, qué no tiene y revisar la etiqueta. Si ustedes ven que el puro producto por sí solo dice que tiene 2 miligramos de sodio, no lo consumen. Esa es una muy buena forma. Les pusieron ahí en el chat nuestros teléfonos de contacto. Se los repito, el de su servidora es 775-118-9538. Pueden mandarnos WhatsApp o llamadas, siempre contestamos, no se preocupen. El del doctor Alejandro Hernández, también es médico familiar y cirujano, también especialista en diabetes, es 222-587-6980. El del doctor Apolinar Guerrero, 775-7560-370, médico cirujano especialista en pie diabético. Pues no sé si haya alguna otra duda, si alguna otra pregunta. Estamos con nuestros últimos minutitos de webinar. Ha sido todo un placer estar aquí con ustedes, resolviéndoles sus dudas, mejorando nuestra educación en salud, porque esto realmente es educación en salud para mejorar nuestra salud, nuestra vida, y que aprendamos a cómo cuidarnos. Pues esperamos tenerlos el próximo miércoles en nuestro siguiente webinar. Vamos a estar hablando también aquí de diabetes. Todo el mes vamos a estar hablando de cómo debemos cuidarnos, qué debemos de hacer y qué debemos de no hacer. Y pues estamos para resolverles sus dudas cuando ustedes gusten, y agradezco infinitamente a Biorenal NC por la invitación a participar en este tipo de webinars para pues dar a conocer toda la situación de lo que es la diabetes, que no nada más es una enfermedad como cualquiera, nos va a cambiar la vida. La realidad es que tenemos que aprender a sobrellevarla y se puede vivir con diabetes y se puede tener una vida óptima y plena.
Antonio nos dice, ojalá en una próxima edición nos pueda enseñar a leer etiquetas. Lo plantearemos, déjame, vemos con el equipo de Biorenal y si no hacemos un webinar especializado solamente en lectura de etiquetas, porque sí es un tema bastante amplio la lectura de etiquetas, entonces déjenme platico con el equipo de Biorenal para ver la posibilidad de hacer un webinar exclusivamente de lectura de etiquetas y si gustan de plato del buen comer también, de cómo me voy a alimentar sanamente y cómo escoger mi alimento para que sea sano. ¿Alguna otra duda, pregunta? En verdad les agradezco mucho al equipo Farmacia Biorrenal NC que nos invita a este webinar y nos da la oportunidad de compartir este espacio juntos. Entonces les reitero, pues fuimos Farmacia Biorrenal NC y consultorio de pie diabético, tratamiento médico especializado, su médico la doctora Lizeth Guerrero, diabetóloga. Pues cualquier cosa estamos para atenderlos. En el chat quedan nuestros números de contacto y pues si no nos pueden buscar en Facebook como consultorio de pie diabético tratamiento especializado. Les agradezco a todos por su amable atención y espero que este webinar, que es el primero de 4 que vamos a tener este mes, les haya gustado.